Muchas veces, si estoy con amigos españoles, familias, muchas veces hay bromas, hay referencias, ¿no? a que todo esto comenzó en China. Me siento un poco incómoda, ¿no? Muchas veces porque, claro, muchas veces estas cosas se dicen sin mala intención, son bromas al fin y al cabo, muchas veces en un contexto muy amistoso, familiar, amigos míos que me aprecian, que saben de mi trabajo y que saben que estas cosas pues hay un análisis detrás, ¿no? Hay unos prejuicios, hay un racismo, pero claro, me dicen, no, 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 tranquila Paloma, que esto no lo dicen con mala intención, ¿sabes? Esto es Confinados en los Márgenes, un podcast sobre la vida migrante en tiempos de coronavirus en España. Este es el 5º capítulo de esta serie. En él hablamos de cómo esta crisis sanitaria ha sido una nueva justificación para episodios de discriminación contra muchas personas por sus orígenes o sus rasgos. También dedicamos un espacio para hablar de las respuestas antirracistas que se han dado en esta pandemia. Somos María Clara Montoya y Pablo Jiménez Arandia. La voz que acabamos de escuchar es la de Paloma Chen. Ella es española, pero hija de migrantes chinos. Paloma nació aquí, pero hay un sentimiento que la lleva hasta allá, es decir, hasta China, el país de su familia. Ese es un sentimiento frecuente entre quienes nacieron o crecieron en España con padres y madres migrantes. Las primeras informaciones al principio de la pandemia ponían el foco en China, sus protocolos y su población. Sin embargo, en Utiel, el pueblo de 11.000 habitantes y en el interior de Valencia, donde viven los Chen desde finales de los 90, la experiencia estaba siendo muy distinta. Y mis padres lo vivieron eso con mucha preocupación porque leían, ¿no? mucha información. Al mismo tiempo, yo de toda mi familia también soy la única persona que no tiene un negocio propio, ¿no? Como una tienda, sino que yo trabajo para otra empresa. Y cuando la cosa empezó a ponerse un poco más grave, bueno, esto se sabe que muchas personas chinas empezaron a hacer cuarentena mucho antes de que se decretara la cuarentena por parte del gobierno. Mis padres y mi hermano ya llevaban confinados a lo mejor, no sé, 2 o 3 semanas. Mis padres bajaron la persiana, cerraron el restaurante y la verdad es que se preocuparon mucho, sobre todo porque habían visto cómo era en China, ¿no? Que yo les venía un poco también con el discurso español de, ¡buah, pero eso es solo una gripe! Y mis padres realmente me decían, a ver, esta enfermedad aún no está del todo estudiada, ves con cuidado. Y llegaron a decirme, ojalá pues pudieras, no sé, hablar con tu jefe, cogerte unos días porque la situación es muy, muy peligrosa. La alerta sanitaria se mezcló con la difusión masiva de noticias sobre el origen del virus en un mercado en la ciudad china de Wuhan y también con el hecho no contrastado de que el brote venía de una sopa elaborada con un murciélago. Paloma, que forma parte de la red de diáspora china en España, comenzó a difundir junto a sus compañeros la campaña No soy un virus. Esto para evidenciar la discriminación y los estereotipos que se estaban reforzando en plena pandemia, especialmente contra las personas de orígenes asiáticos. Incluso el gobierno hizo un post en Facebook pidiendo que no se usara el coronavirus para justificar prejuicios y actitudes discriminatorias hacia las personas con estos orígenes. Hago un buen balance, aunque sí que es verdad que creo que no nos tenemos que quedar en el envoltorio, ¿no? En que llamó mucho la atención la campaña porque fue como, wow, o sea, por primera vez, no por primera vez, ¿no? Pero destacó, ¿no? Un grupo de personas chinas o ya no chinas, sino españolas, pero de aspecto asiático, están denunciando el racismo. Pues eso llamó bastante la atención. Ahora lo que pasa es que eso se tendría que traducir, ¿no? En medidas reales, en protección contra los delitos de odio, contra la hostilidad por razones raciales. La voz de Paloma representa la de muchos hijos de migrantes que están entablando una conversación sobre la ausencia de referentes a medida que se hacen adultos. Las circunstancias de esta crisis han evidenciado la necesidad de fortalecer los vínculos con otras personas que tengan esas mismas inquietudes. A medida que yo estaba creciendo y hasta ahora yo nunca tuve referentes, yo no sabía un poco en qué dirección ir, yo no conocía a otras personas que tienen un poco la cabeza y el corazón, ¿no? Dividido entre varios sitios y de repente te quedas con que las personas que no son como nosotras, que son nativas de aquí, que solo esto, pues tienen cierta mentalidad que a nosotras no nos encaja y con la que no podemos trabajar y es muy bueno que nosotras estemos encontrando estas vías, cogiendo referentes también de otros países, también referentes de aquí que no conocíamos y que ahora, a medida que vamos indagando, conocemos, y también que nosotras mismas estemos, ¿no? Un poco inventando, ¿no? O averiguando un poco cómo hacer.
Aunque estos lazos que se están creando todavía son pequeños, está claro que están haciendo un movimiento con mucha conciencia crítica. Yo creo que muchas de nosotras era como, no veíamos, ¿no? Que había una falta de unión, una falta de solidaridad. El coronavirus no es que haya desvelado de repente que hay muchísima xenofobia, sino que ha servido para mucha gente, ha sido la excusa. Puedo justificar mi comportamiento racista, mis agresiones verbales, mi hostilidad hacia las personas chinas porque están viniendo a contagiarnos, ¿no? Yo creo que mucha gente de mi comunidad no se había dado cuenta de eso, no tenía conciencia del racismo, de ser una persona racializada, y con este tema se ha dado cuenta y ha buscado ayuda a lo mejor a través de las redes sociales. SOS Racisme Catalunya nació a finales de los 80 del siglo pasado. Es una de las entidades decanas en España en la lucha contra el racismo y la discriminación. Ya al comienzo de la pandemia advirtieron que el estado de alarma y el confinamiento podían ser un terreno fértil para el agravamiento de ciertas formas de racismo. Una de ellas es el abuso de la fuerza por parte de la policía hacia personas racializadas o no blancas. Kaire Ba es coordinadora de la campaña Parad de Pararme, que denuncia y combate la discriminación ejercida por los cuerpos de seguridad públicos. Nos recibe en una calurosa mañana de agosto en la sede que SOS Racisme tiene en la Rambla de Barcelona. Nos llegaron muchos casos de abusos policiales en relación con la media normal, sobre todo como muchos vídeos, o sea, a nivel cuantitativo es difícil como registrarlo, pero nos llegaban como con mucho material visual, no solo a nosotros, ¿no? En las redes, ¿no? de abusos policiales, de intervenciones excesivas, a lo mejor por cosas que no eran ni infracciones, ¿no? Con personas que no eran blancas. Kaire explica que en estos últimos meses se han registrado un pico en las denuncias por abusos policiales en Cataluña. A esto se ha unido otra forma de racismo, menos evidente, como es un probable aumento de las identificaciones policiales en la calle por criterios de origen étnico. Aquí nos explica en qué consiste esta práctica. Una identificación policial por perfil racial se refiere a cuando la policía al final hace una selección, ¿no? a ciertos tipos de persona, ¿no? y decide a través del fenotipo, la raza, el color de piel, la idea de origen de esas personas que tengan, para pedirles la documentación, como que muestren su legalidad. Entonces nosotros hablamos de perfilación racial en la particularidad de una identificación concreta, sino que hablamos a través de unos datos que nos vienen llegando desde hace años. Aquí en España particularmente hay 5 informes, sin contar el nuestro, de que sabemos, ¿no? A través de los datos cuantitativos que hay una sobreidentificación policial de unas comunidades. Kaire hace referencia concretamente al informe La apariencia no es motivo, publicado en febrero de 2019. Un estudio elaborado a partir de los datos facilitados por los cuerpos policiales catalanes con una conclusión contundente. A las personas extranjeras se les para 7 veces más que a las nacionales. Un índice de desproporcionalidad, según el término utilizado por la organización, que puede haber aumentado en un contexto tan particular como el del confinamiento. Las identificaciones raciales siempre tienen la argumentación de la seguridad, ¿no? que es por la seguridad, por el bien de la comunidad, ¿no? De la vía pública, ¿no? Siempre nos preguntamos, ¿seguridad para quién? ¿no? Pasaba un poco eso, pero a nivel exagerado, o sea, muy exagerado, porque era por la seguridad y por la seguridad de la salud de todos, ¿no? Por la seguridad del sistema sanitario, ¿no? Entonces había como una legitimidad total por parte de la población de que, bueno, de que la policía cogiera e identificara a quien fuera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado estaba el tema de que las calles estaban vacías, porque nosotros desde el proyecto siempre apelamos mucho al papel del testimonio, ¿no? Que tiene un papel muy importante, que es muy importante las pruebas que esta persona pueda recoger, que contacte con la persona identificada. Con el paulatino desconfinamiento, desde SOS Racisme comenzaron a detectar el agravamiento de otra forma habitual de racismo, en este caso el ejercido por los cuerpos de seguridad privada en lugares como el metro u otros medios de transporte público, a través del uso excesivo de la fuerza hacia personas de apariencia extranjera. Eso también es un tema que estamos trabajando bastante, porque aparte que nos llegan denuncias, es que nos llegan en todo tipo de formatos, ¿no? O sea, también nos llegan muchos a nivel de material visual, pero en términos legales es como muy dificultoso también intervenir, igual que las identificaciones raciales, y se está dando mucho, ¿no? Que vemos intervenciones excesivas con cuerpos racializados en los transportes públicos que no vemos, ¿no? En personas que son blancas, ¿no? Y al final por infracciones del tipo, pues no llevar el billete, ¿no? O haberse colado en el metro, o simplemente ver que viene el guardia de seguridad y correr, porque al final la gente tiene miedo.
Marila Sueiras está detrás del SAID, el Servicio de Atención y Denuncia de SOS Racisme, la puerta de entrada a todas las denuncias que llegan a la entidad. Esta abogada nos explica otra tipología de casos que se disparó durante el confinamiento, en este caso en el entorno de los hogares. Al no existir otros espacios de vulneración de derecho por estar todo el país parado, sí que se ha centrado bastante la entrada de casuística en temas de abuso policial y de convivencia entre vecinos. Entonces es un tipo de casos que suele darse, aunque no siempre, pero suele darse en edificios donde hay muchos vecinos y donde normalmente uno, quizá dos vecinos, dos viviendas distintas cometen actos de acoso racista contra una familia. Marila explica que este acoso puede darse de distintas formas y bajo acusaciones diversas. Se suele dar este acoso, pues se acusa a la familia de ruidosa, de cocinar comidas con olores que molestan supuestamente, de cocinar fuera de horarios. Puede pasar por todo tipo de actos de acoso, desde picar paredes o el techo o el suelo, depende de dónde estén situados los vecinos que acosan, ¿no? De dar golpes, de gritar, de insultar por la ventana, fuera de horarios, durante la noche, molestar, ¿no? Sin embargo, las dinámicas que se generan en estos edificios sí tienen un trasfondo común. Además, muchas veces el acoso proviene de vecinos propietarios del inmueble y se dirige hacia inquilinos. La mayoría de las veces siempre hay estas dinámicas de poder en la que yo soy propietario, yo decido, esta es mi comunidad, no te queremos aquí y vamos a echarte. Se crea todo tipo de situaciones en las que se cree que es legítimo, ¿no? Acosarte y crear estas situaciones de abuso para echarte. Y el motivo, y todo siempre con, ¿no? Venís aquí, os quedáis contra las ayudas, no hacéis nada. Bueno, normalmente es infundado porque ni siquiera conocen a la familia o no hay un intento de diálogo o no hay un intento de entender. Marila aclara que estos abusos no son una simple discusión entre vecinos, sino que van más allá, con consecuencias palpables en todos los miembros de las familias afectadas. Realmente son situaciones numerosas, graves, porque afectan derechos muy fundamentales como el de poder vivir tranquilo en tu propia casa, y se degradan mucho, desgastan mucho a muchos niveles. Y suele haber niños involucrados por el medio, que también están de tratamiento psicológico porque hacen regresiones, etc. No, su desarrollo mental no es normal. En su propia casa no pueden vivir tranquilos, ven la angustia de los padres, se reflejan los niños y se degrada mucho. O sea que es un problema alarmante. Y es verdad que con el confinamiento pues se ha notado más. Antes de irnos de la sede de SOS Racisme, Marila cuenta aquí en qué consiste el servicio de atención y denuncia de la entidad y cómo acudir a él ante situaciones de acoso o discriminación racista que sufra cualquier persona. Desde el servicio atendemos situaciones individuales, ¿no? Es decir, una persona pasa algo, sufre alguna situación, etcétera, que pueda intuir que tenga que ver con una cuestión racista, se acerca, nos puede llamar, nos puede escribir al correo electrónico, al WhatsApp, incluso por canales de redes sociales, ya nos lo derivarían al servicio de atención y denuncia. Se hace un primer encuentro en el que básicamente nos explicas qué ha pasado, si tienes documentos, si tienes ya sea visuales, auditivos, lo que sea, cualquier papel que te ayude a explicar qué ha pasado, todo es bienvenido. Y con el equipo de trabajo valoramos, ¿no? Si podemos intervenir y cómo podemos hacerlo. El informe sobre delitos de odio del Ministerio del Interior en España muestra que en 2019 hubo un aumento de un 20% de casos de racismo y xenofobia. Se documentan 515 casos en toda España. Pero esta cifra se queda en la superficie porque el silencio pesa sobre los denunciantes. Muchas veces es muy complicado porque todo este tipo de barreras que hay no las cuentan o no las verbalizan al momento. Todo eso influye mucho. Muchas personas que están en proceso de obtención de nacionalidad, que están en proceso de regularización, de obtención de tarjetas de residencia o permisos de trabajo, toda esa gente actúa de manera muy precavida. Es decir, tengo que estar actuando de determinadas formas para estar lo más estable posible, no llamar la atención y que todo
todo el proceso siga para adelante. Entonces, el pensar que tú puedes poner una denuncia y que este hecho puede afectar a tu proceso de regularización en documentos y demás, esto supone un gran bloqueo. Nos habla la trabajadora social Marina Jiménez. Ella explica los diferentes tipos de exclusión que afectan a las personas migrantes y estos también incluyen rechazos por motivos de vivienda. En la Asociación Provivienda, que es donde trabaja Marina, hay un programa para frenar la discriminación. Vamos hasta su sede del barrio de Vallecas en Madrid. Este es uno de los muchos lugares de toda España desde los que intentan solucionar algunas de estas situaciones. A nuestro programa nos vienen derivadas tanto desde servicios sociales como desde otras entidades. Entonces, nosotros atendemos población que sea migrante y que tenga un NIE extracomunitario. Entonces, acuden a la red de servicios sociales como entra cualquier persona por un problema que tenga que ver, sobre todo con vivienda, que es el área que trabajamos. Desde servicios sociales se nos deriva y nosotras filtramos el tipo de problemática que hay y le vamos dando intervención según la temática o según el área. En la sede vallecana de Provivienda atienden población del Magreb, África del Este y Latinoamérica. Vallecas es otro de los barrios con más migrantes en Madrid y se compone de un 20% de personas que vienen de otros países. La crisis sanitaria actual ha hecho que crezcan las barreras a la hora de que una persona migrante encuentre vivienda. En este caso, la asociación ha estado utilizando sus protocolos de actuación para documentar situaciones discriminatorias y buscar soluciones sociales y jurídicas. Creación de anuncios donde directamente se excluye de forma visible personas de otro origen. Desde realizamos llamadas y llamadas de teléfono para buscar vivienda, se cuelgan. Desde entramos en una vivienda, realizamos una llamada nosotros y cuando la persona va allí, al ver que es de otro país, se retira o se dice que la vivienda ya está ocupada o se dice que la vivienda ya está reservada. Este tipo de cosas. Situación de gente que busca vivienda y a sabiendas del tipo de nacionalidad que tiene le piden más tiempo de fianza o le piden más cláusulas de pago. Todo esto es muy diario, muy fácil de ver. Y para mostrar que estas situaciones son más frecuentes de lo que pensamos, Provivienda activó hace 2 años el proyecto Vallecas Antirrumores. Este año la campaña se centra en la desescalada desde una perspectiva antirracista. En base a todo este rebrote racista que hay actualmente, que ha subido por la pandemia, todos estos comentarios que oímos y demás, una campaña creada para sensibilizar sobre todo el tema de bulos y de comentarios racistas y xenófobos en Internet, en las redes sociales sobre todo. Entonces, esto lo pusimos en marcha en mayo y la verdad que ha tenido bastante buenos resultados porque muchas redes de colaboración, redes de información y demás han ido participando. Denuncia, bloquea, oculta, silencia. Esos son algunos de los consejos que ofrecen para que la desescalada del racismo y la xenofobia sea lo más eficiente posible, al menos en Internet. Aquí, este tipo de delitos se dispararon un 50% entre 2018 y 2019. Cuando el racismo y la xenofobia se manifiestan en la calle, ellos aconsejan acudir a las autoridades para visibilizar esas agresiones. Yo quiero creer que en el futuro todo este miedo se vaya quedando atrás y se vaya abriendo un poco más el reconocimiento de una identidad y el reconocimiento de el estar segura en una zona, ¿no? España tiene el reto de incluir a todas las identidades migrantes en un futuro, pero ese futuro no puede aplazarse durante mucho tiempo. Racismo contra la comunidad china. Culpabilización de los gitanos de extender el virus por España. Casos de abuso policial en Bilbao o Madrid. Multas contra redes comunitarias solidarias formadas por migrantes. Condiciones indignas y falsas acusaciones contra los jornaleros en Lleida. Barricadas en Canarias contra personas llegadas en patera. Quema de campamentos de trabajadores en los campos de Huelva. Desiré Vela Lobede enumera algunos de los episodios ocurridos en España desde el inicio de la pandemia. Ella es comunicadora, activista antirracista y una de las voces con más eco de la comunidad afrodescendiente. Charlamos con Desiré por teléfono sobre la paradoja ocurrida en estos últimos meses. A pesar de los numerosos casos de discriminación en nuestro país, tuvo que ser el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Estados Unidos lo que movilizase a muchos españoles frente al racismo. Desde fuera de los Estados Unidos y aquí en España, la gente, ¿con qué identifica el racismo? Con lo que hemos visto a través de las noticias en Estados Unidos de la brutalidad policial,
las películas de Estados Unidos relacionadas con la esclavitud, con la segregación, etcétera, y eso nos impide estar tan pendientes de lo que está pasando en Estados Unidos y de cómo se manifiesta el racismo en los Estados Unidos, nos impide ser conscientes de que en España, en Europa y en España también hay racismo, pero se manifiesta de otras formas, y de otras formas más sutiles y más invisibles. Las muertes en el Mediterráneo, las muertes en los CIES. Hay muchísima gente en España que no sabe lo que es un centro de internamiento para extranjeros, ni cuál es su función, ni cómo puede llegar una persona a un CIE. Hay muchísima gente en España que desconoce lo que son las deportaciones, los vuelos de deportación. Desiré no critica que la gente, sea desde el país que sea, se una a un movimiento como el Black Lives Matter, pero sí señala la paradoja de que parte de esa masa crítica desconozca los abusos a personas de origen migrante que ocurren aquí, y lo explica, al menos en parte, por la falta de cultura antirracista en España. Los medios de comunicación de consumo general nos venden una información muy sesgada. La historia que aprendemos en el sistema educativo también es muy sesgada y no nos habla en ningún momento de la participación de España en la trata de personas esclavizadas. No se nos explica que en España hubo mercados de esclavos, no se explica que parte del movimiento y de la clase burguesa surge en España gracias a las fortunas que los indianos hicieron en el Caribe. Desiré Vela habla de una especie de antirracismo moral que nos hace condenar actos tan evidentes como el asesinato de George Floyd, pero que no alcanza para movilizarse contra el racismo más cotidiano y cercano, y tampoco para reconocer actitudes discriminatorias en uno mismo. Hay mucho miedo con el reconocerse racista, con el reconocer que se tienen conductas racistas, ¿no? De nuevo, por ese antirracismo moral y por esa dicotomía que se genera en la conciencia colectiva de el racismo es de malas personas. Yo no soy una mala persona, por lo tanto yo no soy racista. Es un planteamiento como muy demasiado sencillo para lo que es el racismo. Aquí esta activista compara esa dificultad para reconocer actitudes racistas propias con lo que ocurre también con el machismo. Al final el racismo, igual que el machismo, y siempre ando haciendo la misma comparación, es una estructura en la que se nos educa. Por lo tanto, yo, a pesar de ser mujer, tengo conductas machistas, tengo conductas patriarcales, por supuesto. ¿Por qué? Porque la estructura y el sistema en el que me educan lo es y permite y legitima las conductas patriarcales y machistas. Por lo tanto, yo no soy ajena a este sistema, me he criado aquí, me he educado aquí, pues tengo conductas machistas que tengo que estar revisándome constantemente. Entonces, hay que empezar a entender que con el racismo pasa exactamente eso, que es una estructura que nos viene dada y que entonces tenemos que revisar, ¿no? Desiré propone, por tanto, hacer un trabajo de desaprendizaje y de cambiar la mirada hacia muchas situaciones de nuestro día a día. También anima a todo el mundo a no caer en los discursos de odio que criminalizan a las personas de origen extranjero, porque de lo contrario las consecuencias pueden ser muy graves, especialmente para aquellos más vulnerables. Si la gente sigue creyendo a pies juntillas que las personas migrantes vienen aquí a robar el trabajo, que vienen aquí a malear, que vienen aquí a delinquir, etcétera, y no entienden o no quieren acercarse a la realidad de muchas de estas personas, 600.000 personas en situación irregular, sin saber lo que vivir en esas condiciones de irregularidad implica en cuanto a exclusión social, en cuanto a vulnerabilidad. Si no hacemos este intento de comprensión de otras realidades que nos son súper ajenas, todo no hay quien lo aguante. Y menos con esos discursos populistas de la derecha que van avivando el fuego de la intransigencia y de la intolerancia. Aquí termina Confinados en los Márgenes, un podcast sobre la vida migrante en tiempos de pandemia. Puedes escuchar este y otros capítulos de esta serie en medium.com/enlosmárgenes, en forum.eu y en las plataformas de streaming.